Bien, buenas noches a todos los seguidores. Buenas noches a todos los seguidores del Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno. El día de hoy tenemos la participación del doctor Marlon Alarcón. Él participa con el número 3 por el partido Fuerza Popular por la Libertad, quien ha tenido, a bien participar esta noche en esta entrevista que la va a realizar el doctor Aldair León. Él está encargado de la conducción de la entrevista el día de hoy por el Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno, a quienes doy la bienvenida en este marco de entrevistas a los candidatos al Congreso de la República por la región La Libertad. El Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno es una ventana abierta al público y a los actores políticos para que estos puedan mostrar a la población sus propuestas de ley, sus propuestas de trabajo, y para que la ciudadanía pueda de manera objetiva e imparcial recibir todas estas ofertas de reformas, ofertas de proyectos de ley que en definitiva los ciudadanos necesitamos conocer. Es en ese sentido que el Instituto de Innovación se compromete con la ciudadanía a llevarle semana a semana las diferentes ofertas de los diferentes candidatos. Agradecemos al doctor Marlon Alarcón por estar esta noche con nosotros y dejo en el uso de la palabra al doctor Aldair León para que conduzca la entrevista. Adelante, doctor Aldair. Muchas gracias, doctor Ferradas. Bueno, es un honor tener la presencia del doctor Alarcón en esta oportunidad, que es candidato al Congreso de la República. El diálogo que vamos a desarrollar en este momento va a ser muy ameno y desde luego abordará las aristas más fundamentales del plan de gobierno que tiene el doctor Marlon en las pretensiones que tienen estas elecciones. Doctor Marlon, buenas noches y bienvenido. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. La verdad que estoy muy contento de estar aquí junto a ustedes y el honor creo que es mío, la verdad. Muchísimas gracias por la oportunidad. A usted. Doctor Marlon, ¿es necesario nosotros incentivar un voto informado? En ese sentido, la pregunta que va a aperturar este diálogo es, ¿nos podría decir usted si cuenta con alguna experiencia previa en cuanto a cargos políticos o en cuanto al desarrollo en sí de la política? Sí, mire, precisamente en el año 2012-2013, yo fui secretario distrital de Víctor Larco por el partido Fuerza Popular, precisamente, ¿no? Luego fui precandidato a la alcaldía de Víctor Larco, también con estos colores, con el color naranja de Fuerza Popular. He sido en el año 2016 asesor en el Congreso de la República y al día de hoy pues soy abogado, asesor en temas ambientales y me dedico a la docencia universitaria también, ¿no? Muy bien. Bueno, sí, siguiendo con esta línea, es importante también de que la ciudadanía sepa qué es lo que lo ha motivado a usted a tener que postular a este cargo de congresista, ¿no? ¿Cuáles han sido las motivaciones que de hecho usted tiene para poder ostentar dicho cargo? ¿Nos podría comentar un poco sobre eso? Claro que sí. Mira, el descontento que tiene la población a nivel nacional respecto de los políticos es el mismo descontento que siento yo. Y es por ello la necesidad de participar en política para tratar de cambiar la cara a la política nacional. Decía Dwight Eisenhower, el expresidente de los Estados Unidos, que la política debería ser el oficio a tiempo parcial de todo ciudadano. Y pues yo creo que yo soy un completo convencido de que debe ser así. Escucho a veces gente decir, a mí la política no me interesa. Y eso está mal. Eso está mal porque deben entender que su vida depende de las decisiones que se tomen en política. Es decir, que los políticos al momento de tomar decisiones van a generar que la población viva de una manera o de otra, tengan un nivel de vida adecuado o tengan un nivel de vida pésimo, ¿no? Entonces,
hay que siempre estar involucrados en política. Muy bien. Doctor Alarcón, en realidad, bueno, vivimos ya una tradición de elecciones en donde los candidatos por lo general suelen decirnos, ¿no?, de que las motivaciones para poder ostentar un cargo como tal es la vocación, el hecho de sentirse indignados quizás por la realidad en la que se vive. Pero dígame usted, ¿por qué creer ese discurso que usted nos presenta, que de hecho ya conocemos? Porque imagínense, ya pasan tantos años en donde todos los candidatos nos vienen a decir prácticamente lo mismo, ¿no? De que lo que hacen o la motivación que tienen es más que todo una vocación de servicio. ¿Por qué habría que creer esta vez en el discurso que usted nos presenta? Porque hay una sencilla razón: la confianza, la fe, la esperanza. Yo creo que ningún político tiene la varita mágica ahorita para solucionar los problemas que aquejan al país. Ninguno. Pero sí creo y soy un convencido de que no todos son malos. Y así como yo, hay algunos que queremos realmente un cambio. No depende de mí demostrar hoy. Lo demostraré cuando sea o cuando tenga la oportunidad de llegar al Congreso. Los ciudadanos lo que debemos tener hoy es fe, esperanza, confianza y lo más importante, votar con conocimiento de causa, votar conociendo al candidato. Yo, por mi parte, me presento como candidato con las manos limpias, sin una sola denuncia, y eso es importante destacar. Una sola denuncia, no tengo una sola denuncia. Ni siquiera porque me peleé con el vecino, discutí con el vecino, porque rocé con otro vehículo, absolutamente nada. Me he preparado, me he formado académicamente para servir a mi patria. ¿Por qué digo que es importante hoy en día conocer al candidato? Porque muchas veces lo hemos vivido pues, en estos últimos tiempos, de 130 congresistas, 65 congresistas investigados. El presidente de la República con más de 80 denuncias. El expresidente Vizcarra, más de 80 denuncias. El expresidente del Congreso, Daniel Salaverry, con alrededor de 200 denuncias. Entonces, creo que es momento de que la población emita un voto consciente. Y ese voto consciente tiene que ver con conocer al candidato por el cual vota. En mi caso, llego con las manos limpias. 0 denuncias y con la capacidad, con la preparación de poder hacer bien las cosas. Doctor Alarcón, el Perú en los últimos tiempos ha roto récord en cuanto a la crisis política que se vive. Hemos tenido 3 presidentes en un solo año, un Congreso disuelto, acusaciones de corrupción completamente gravísimas, ¿no? Realmente existe una crisis en la política, eso es evidente. ¿Cuáles han sido los problemas que usted ha podido identificar en cuanto al contexto político más importantes? La corrupción. La corrupción. Yo te dije hace un momento que no todos los políticos de pronto son malos, pero creo que el número es bastante reducido, ¿no? Si yo tendría que dar una cifra, pues yo diría que el 99% de políticos son corruptos, el 99% de funcionarios públicos son corruptos, el 99% de servidores públicos son corruptos. Entonces hay que cambiar el sistema. ¿Y cómo podemos cambiar el sistema? Muchos dicen muerte civil, pero muerte civil ni se aplica. En este país tenemos leyes que no se aplican. La gente siempre pregunta, ¿qué proyecto de ley? ¿Qué proyecto de ley? Pero leyes hay en abundancia. Leyes hay en abundancia, sin embargo, no se respetan. Hace poco, un ejemplo bastante claro. El Congreso aprobó por insistencia la ley del retiro de ONP y el presidente de la República dijo, bueno, yo no voy a cumplir la ley. Y no cumplió la ley. Ciertamente, el Tribunal Constitucional posteriormente declaró inconstitucional esa norma. Pero esto no implica que tú desconozcas la vigencia de la ley y que te ampares a, bueno, de repente el Tribunal Constitucional la va a declarar inconstitucional. Es decir, la ley está para cumplirse. Y si desde la cabeza, desde nuestra presidente de la República, si él incumple la ley, imagínate pues qué quedará para el resto de ciudadanos.
Entonces es importante destacar ello. La corrupción es el mal que genera toda la podredumbre que tenemos hoy en el Perú. La gente se muere por falta de médicos, por falta de medicina, por falta de asistencia en los hospitales, porque el dinero para los hospitales se quedaron en los bolsillos de los corruptos. Tenemos una pésima educación porque el dinero se queda en los bolsillos de los corruptos. Tenemos falta de seguridad ciudadana porque no hay dinero para la gasolina, para que la policía haga su recorrido, no hay dinero para contratar personal, no hay dinero para equipamiento, no hay dinero para nada, porque el dinero se queda en el bolsillo de los corruptos. Entonces, antes de pensar, vamos a dar más dinero para la policía, vamos a dar más dinero o más presupuesto para el sector educación, vamos a dar más presupuesto para el sector salud, hay que pensar en la corrupción, porque de nada sirve inyectar grandes cantidades de dinero y gran parte de este dinero se va a quedar en los bolsillos de los corruptos. Concretamente, doctor, ¿cuáles serían las propuestas legislativas que usted nos ofrece para poder paliar el tema de la corrupción? ¿Nos podría mencionar quizá en su plan de gobierno, en las iniciativas o las propuestas legislativas que tiene usted para poder paliar este mal que desde luego hemos tratado siempre de querer combatir, pero que lamentablemente parece estar arraigado en nuestra realidad? ¿Qué es lo que usted nos propondría desde su plan de gobierno como futuro legislador? Bueno, primero debemos partir del hecho de que la corrupción nunca se va a erradicar al 100%, así como nunca vamos a terminar de erradicar el hambre y la pobreza del mundo. La corrupción siempre va a existir. Corrupción hay en el Perú, corrupción hay en Alemania, corrupción hay en Finlandia, Noruega y en los países de avanzada. La diferencia entre la corrupción que tenemos en el Perú y la que tienen en esos países de avanzada es que allá la corrupción es la excepción y en el Perú la corrupción es la regla. Esa es la diferencia, que aquí todo el sistema está corroído por la corrupción. ¿Qué planteo yo? Lo que yo planteo es incorporar en la Constitución Política del Perú la cláusula anticorrupción, que tiene dos supuestos: la inhabilitación permanente para todos los corruptos, y el segundo supuesto, la imprescriptibilidad del delito de corrupción, para que así los corruptos que roban el dinero de todos los peruanos nunca jamás vuelvan a ocupar un cargo público. Y por su lado, aquellos que piensan que escapándose al extranjero o escondiéndose con el paso del tiempo van a poder regresar y decir prescribió mi delito, la imprescriptibilidad del delito. Así puedan pasar 20, 30, 40 o 50 años y vamos a seguir persiguiéndolos y vamos a incautar las propiedades que le pertenecen no a ellos, sino al pueblo peruano. El sistema de salud, doctor Alarcón, ha sido uno de los temas que realmente, o una realidad en el Perú que ha sido muy precaria. En el nivel de Latinoamérica podríamos señalar de que nuestro sistema de salud es uno de los más pobres. Y aunado a esto nos toca una pandemia como esta donde tenemos que afrontar enfermos y muertes diarias, en donde nos ha tomado por asalto porque tenemos un sistema tan pobre. Gracias a esta pandemia es que hemos podido identificar algunas falencias en este sector salud. ¿Cuáles han sido los problemas que usted ha podido identificar específicamente en el sector salud a propósito del COVID-19? En el sector salud, a propósito del COVID-19 y sin COVID-19, el problema sigue siendo la corrupción. Repito, la corrupción es la madre de todos los males que tiene este país. Llegan las vacunas y por lo bajo la corrupción hace que las vacunas se vayan a otros personajes. Llegan las vacunas y se pierden. Se compran vacunas chinas sobrevaloradas. La mejor vacuna del mundo, demostrado por la revista The Lancet, una de las revistas más prestigiosas, la revista británica The Lancet, es la vacuna rusa. Más del 91% de efectividad. ¿Cuánto vale? Alrededor de $12. ¿Cuánto hemos pagado nosotros por la vacuna china?
casi $70 o poco más de $70. ¿Cuánta es la efectividad de la vacuna china? 70%, algunos dicen 50%. Sin embargo, hemos preferido comprar una vacuna china que es menos eficaz y que cuesta 6 veces más, y en el Perú no pasó nada. Es decir, inclusive la ministra, el presidente y la gente que está relacionada a esta mafia de la vacuna dicen es un secreto. No podemos revelar el precio de la vacuna. Eso solo pasa en el Perú. Es decir, que compras vacunas con la plata de los peruanos, porque no es tu plata, no es la plata de la ministra, no es la plata del presidente, sino la plata, el dinero de todos los peruanos, y le dices, no te puedo dar cuentas, es un secreto. Eso solo pasa en el Perú. Esa gente en otros países a los corruptos los fusilan. En otros países a los corruptos los matan. Aquí en el Perú no pasa nada. No pasa nada en el Perú. Entonces, el COVID, la pandemia, con o sin pandemia, el sector salud no sirve en el Perú. No sirve. Ahora, hay mucha gente que le echa la culpa a la Constitución. Dice la Constitución neoliberal, neoliberal. La Constitución no es neoliberal, es social de mercado. 1. 2. La gente dice, esa Constitución, y lo digo porque en algún momento que di una entrevista, una persona llamó y me dijo, mi papá muerto por la Constitución del 93. ¿Qué tiene que ver la Constitución del 93? Tiene nada que ver. El artículo 1 de la Constitución brevemente dice, la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. El artículo 10 de la Constitución señala o prescribe acerca de la universalización de la salud. El artículo 82 de la Ley General de Salud señala claramente, en época de epidemia, el Estado puede hacer uso de todos los medios públicos o privados para combatir la epidemia. Es decir, que Martín Vizcarra pudo en su momento decirle a las clínicas, señores de las clínicas que están lucrando y están dejando que la gente se muera, porque cuando la gente iba a las clínicas le decían, si quieres entrar aquí, tienes que dejar un depósito de 60, 50 mil soles. Martín Vizcarra tranquilamente pudo decir, mientras dure la epidemia, el Estado va a administrar las clínicas y va a permitir que las camas UCI que tienen ustedes disponibles las puedan utilizar las personas que se están muriendo por COVID-19. Sin embargo, no le interesó y no lo hizo. No lo hizo. Y la ley está ahí. La Constitución que dice que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, también. Sin embargo, ¿dónde está la defensa de la persona humana cuando la gente se muere en las calles? La gente se muere en los hospitales, cuando la gente no puede acceder a las camas UCI de las clínicas porque les piden 50 mil, 60 mil para poder ingresar. Entonces, todo en el Perú, lastimosamente, tiene que ver con la corrupción. Podemos hacer grandes cosas en el Perú, podemos dar un mayor presupuesto a la educación, podemos dar un mayor presupuesto a la defensa, podemos dar un mayor presupuesto a salud, a seguridad, a todo. Pero de nada sirve dar más y más dinero cuando ese dinero se va a quedar en los bolsillos de los corruptos. Es decir, primero hay que atacar la corrupción y luego recién pensar en los otros problemas estructurales que tiene el Perú. Muy bien, doctor. ¿Nos trae quizá usted alguna propuesta legislativa específicamente en el sector salud para mejorar quizá la distribución de los recursos o quizás la mayor fiscalización en la utilización de los recursos? ¿Tiene usted alguna propuesta desde su plan de gobierno? Lo que pasa es que para fiscalizar no se necesita una propuesta. El congresista puede fiscalizar por la función de representación que tiene. La función de fiscalizar del congresista, el congresista puede ir y tocar puertas y decir qué está pasando aquí. ¿Se está cumpliendo o no se está cumpliendo la ley? ¿Las autoridades están haciendo su trabajo como es debido o no? El congresista puede hacer eso. Es la función de fiscalización y para eso no se necesita un proyecto de ley. ¿Qué otro proyecto de ley queremos acerca de salud? El proyecto de ley que tiene que ver con salud debe estar enmarcado en el artículo 10 de la Constitución Política del Perú acerca de la universalización de la salud para todos los peruanos. ¿Esto qué implica? Y muchos dirán, el SIS. El SIS no es universal, es una serie de requisitos que hay que presentar, que pobreza extrema, que tengo que acreditar que no tengo. No debe ser así.
La salud debe ser para todos los peruanos, sin distingo, para todos los peruanos por solo el hecho de ser peruanos. El artículo 10 de la Constitución lo dice, la universalización de la salud. Y a eso debemos apuntar. Y un proyecto de ley que tiene que ver con ello es el que yo voy a plantear, la universalización de la salud, sin tantos requisitos, sin tanta burocracia, porque eso es precisamente lo que genera que haya corrupción. Doctor Alarcón, ¿qué hace falta legislar en materia de educación, desde su perspectiva? En materia de educación es muy importante modificar el sistema educativo que tenemos en el Perú. El sistema educativo que tenemos en el Perú es poco menos que una vergüenza. El sistema educativo que tenemos en el Perú es una completa vergüenza. Cuando nosotros vamos a participar a los exámenes internacionales, a los exámenes PISA, comprensión lectora, matemáticas, siempre damos vergüenza. Quedamos en los últimos lugares, Quedamos por ahí con Haití, a veces le ganamos a Haití, a veces Haití nos gana. Y eso es una vergüenza. ¿Qué debemos cambiar? Mi esposa es francesa, y cuando yo conocí a mi esposa, ella hablaba perfectamente el español. Yo no le enseñé a hablar español. Y cuando yo le pregunté, ¿dónde has aprendido español? Me dijo, en la escuela, en el colegio. Aquí en el Perú, estudiamos inglés desde inicial. Llegamos a quinto de secundaria, salimos del colegio y el 95% de alumnos no hablan ni siquiera inglés básico. Ni siquiera inglés básico. Sin embargo, estudiamos desde inicial hasta quinto de secundaria. 6 más 5, 11, 12, 13 años prácticamente. Y muchos, o el 95% sale sin hablar siquiera inglés básico. Y eso es un pecado hoy en día en una sociedad globalizada. ¿Qué debemos hacer? Pues debemos modificar la currícula que tenemos hoy en día. Y debemos pensar en reducir la carga lectiva, la carga de los cursos que llevan hoy en día los estudiantes, que llevan como 20 cursos y que finalmente, cuando salen, pues como dicen, aprendiz de todo, maestro de nada. Hay una frase que dice, aprendiz de todo, maestro de nada. Hay otra frase que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Y eso es lo que nos pasa a nosotros en educación. Nos tratan de enseñar de todo y finalmente salimos sin aprender nada. Nos tratan de abarcar tanto y finalmente, pues, salimos como salimos. Debemos modificar la currícula nacional de educación básica. ¿Esto qué implica? Que deberíamos concentrarnos en formar a nuestros niños para no competir localmente, sino competir con el mundo. Deberíamos focalizarnos en ciencia y tecnología informática, todo lo que es las computadoras, todo el mundo relacionado a la informática, a las telecomunicaciones. 1. Matemática imprescindible, obviamente. La comprensión lectora, el lenguaje, la literatura, la educación física y el civismo. 5 cursos. 5 cursos. Ciencia y tecnología, para que estén a la vanguardia. Los niños de hoy que nacen millennials, los niños de hoy que nacen con un celular bajo el brazo, con una tablet bajo el brazo, deben conocer, deben ser bastante duchos en la materia. Ciencia, tecnología, que tiene que ver con informática. Educación cívica, para que podamos formar a nuestros niños con valores, con ética. Educación física, que es importantísimo el ejercicio. Lenguaje, literatura, matemáticas y el último curso, el sexto, idiomas. Y no dejar 2 horas de inglés cada semana. Por eso salimos sin aprender nada. 2 horas de computación a la semana. Por eso salimos sin aprender nada. Debemos dedicarnos a los cursos que realmente nos permitan competir con el extranjero, que nos permitan competir en una sociedad globalizada y no local, porque desde ahí comenzamos ya perdiendo. Es interesante esta propuesta de la reducción de los cursos en la malla curricular que tenemos. ¿Cuáles serían los cursos que usted quitaría de la malla curricular que es existente o que se encuentra vigente ahora, doctor? No se trata que los que quitaría,
Yo te digo los que quedarían, porque quitaría pues muchos, pero yo te digo los 6 que deberían quedar. Los que no están, se supone que ya los quité. Debe quedar lengua y literatura, para que los niños sean buenos en comprensión lectora y aprendan a leer, y que no lean como Acuña. 1, comprensión lectora, lenguaje y literatura. 2, las matemáticas. 3, las tecnologías de información. 4, los idiomas. Idiomas, importantísimo, para que salgan hablando 2, 3 idiomas. 5, educación física, el deporte salud. Y 6, civismo, valores, educación cívica, valores, enseñar al niño a no mentir, a no robar, a no hacer daño a los demás, para que mañana no tengamos la sociedad insegura y llena de criminales que tenemos hoy en día, y que en algún momento cambiará cuando comencemos a formar a los más pequeños con civismo. Muy interesante. Bueno, personalmente también comparto en cierta medida esto de reestructurar la malla curricular, ¿no? Por ejemplo, en mi opinión, creo que el curso de religión, que es un curso que se encuentra vigente en los colegios estatales, carece en cierta manera de un criterio de utilidad, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta que somos un país laico, ¿no? Con libertad de religión y todo lo demás, incluirlo en una malla curricular sería una pérdida no solo de tiempo, sino de recursos. Y bueno, me parece, personalmente es una opinión que vierto y que creo que también carece de criterio de utilidad tener en este curso en nuestra malla curricular. Bien, doctor. Vamos a otro aspecto más alejado quizá de la educación, pero vamos a hablar sobre el tema de la seguridad ciudadana. ¿Qué propuestas plantea usted desde legislativo para poder quizá reducir el índice de criminalidad que tenemos? Las redes sociales últimamente nos han estado bombardeando de muchos videos, de mucha información donde existen robos, extranjeros que quizás van perpetuando delitos, los mismos peruanos. Entonces, es evidente y no necesitamos ser expertos para poder verificar de que el índice de criminalidad está disparándose en la actualidad. ¿Qué es lo que usted nos trae al respecto? Mira, yo no soy experto en materia de seguridad ciudadana. Yo creo que eso queda más para un perfil de un ex militar que postula al Congreso o un ex policía que postula al Congreso. Lo cierto es que tenemos un problema de inseguridad terrible en el Perú, ¿no? Tú no sabes si te vas a la calle y te van a asaltar, te van a matar, o si tomas un taxi y te va a suceder algo. Lo que yo sí sé y lo que yo planteo es para los miserables, para los, no tengo palabras cómo describir, para todos aquellos estos miserables que ultrajan a nuestros niños, que violan a nuestros niños y que después los matan. Para estos miserables sicarios que asesinan sin pudor, la pena de muerte. La pena de muerte. Y cuando yo digo pena de muerte, mucha gente se escandaliza. Disculpa la palabra, en el Perú hay mucha hipocresía. La gente se escandaliza y dice, uy, ¿qué estás diciendo? Pena de muerte. Eso no se puede, te dicen. ¿Por qué no se puede? E inmediatamente te dicen, por la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica. Y, a ver, señor, que me dice, eso no se puede. Vaya usted a comprar el texto o descargue de internet el texto de la Convención de San José de Costa Rica, la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Descargue usted su protocolo complementario de San Salvador, léalo y dígame en qué disposición, en qué artículo dice que los países que forman parte o que se adhieren a este pacto no se pueden retirar. No hay. Entonces, ¿podemos apartarnos del Pacto de San José de Costa Rica? Sí. ¿Qué se necesita? Voluntad política. ¿Para qué ha servido el Pacto de San José de Costa Rica? Para que caviares como García Sayán, Carlos Basombrío y las promotoras de derechos humanos demanden al Estado peruano en favor de terroristas, en favor de delincuentes, y puedan obtener dinero del Estado.
es para lo único que ha servido. Las promotoras de derechos humanos, los caviares como García Sayán, no van y abogan por personas como tú o como yo, sino que van y buscan defender a los terroristas, a los que han generado daño, a los que han desangrado al Perú. Y finalmente obtienen del Perú jugosas indemnizaciones de las que ellos también obviamente forman o toman provecho, ¿no? Entonces, ¿es posible retirarse el pacto? Sí, lo que se necesita es voluntad política. Estados Unidos tiene pena de muerte, Japón tiene pena de muerte, Singapur tiene pena de muerte, Corea del Sur, y no digo Corea del Norte, Corea del Sur tiene pena de muerte. Entonces, ¿cuál sería el problema? De que en una sociedad convulsionada como la nuestra, donde hay miserables que matan a nuestros niños y a nuestras niñas y previamente los violan, no podamos ajusticiarlos con la pena de muerte. ¿Por qué necesitamos ser tan benévolos y mantenerlos hasta el último de sus días si es que el abogado por alguna acción técnico-legal no lo saca antes y esa persona cuando sale de la cárcel no va a salir resocializado, sale peor. Y cuando salga de la cárcel va a salir con más ganas de cometer delitos, porque salen peor, la cárcel es una escuela para ellos. No hay que ser hipócrita y decir salen de la cárcel resocializados, eso no es verdad. Entonces, lo que yo planteo es la pena de muerte para todos estos miserables. Doctor, al margen de la posibilidad que exista de poder renunciar al Tratado de San José de Costa Rica, ¿usted no cree que sería un arma muy peligrosa tener la pena de muerte en nuestro país cuando nuestro sistema de justicia es un sistema tan pobre? ¿Usted hace comparación o plantea analogías con sistemas como el de Estados Unidos, Japón? Hoy en la realidad que tenemos en el Perú existen muchos inocentes sentenciados, inocentes sin sentencia. Imagínese usted tener que utilizar un instrumento como la pena de muerte con el nivel que tenemos nosotros tan subdesarrollado, ¿no sería quizá algo peligroso? Imagínese usted cómo podríamos devolverle la vida a una persona sentenciada a pena de muerte cuando luego podemos entender de que se trata de un inocente. Mira, yo estoy de acuerdo contigo de que nuestro Poder Judicial y nuestra Fiscalía están corroídas por la corrupción. Yo estoy de acuerdo contigo de que nuestra justicia en el Perú muchas veces está a sueldo del que tiene más dinero y el que puede pagar más. Y lo demostró este señor Inostroza en los audios que se propalaron donde decía, ¿qué quieres que haga con ese violador? ¿Lo dejo libre? ¿Lo absuelvo? ¿O le reduzco la pena? Pero si nosotros nos ponemos a pensar de esa manera y generalizamos, pues no tendría sentido administrar justicia en el Perú. Porque ¿de qué nos sirve administrar justicia si vamos a partir del supuesto de que todos los inocentes van a estar en la cárcel y los culpables van a estar afuera? Entonces, no podemos partir de ese supuesto, porque si partimos de ese supuesto, pues entonces ya dejamos de administrar justicia. Muy bien, No doctor. creas tú que en países como Estados Unidos no existe o existe una justicia perfecta. No por ser Estados Unidos un país perfecto. No lo que nos vende Hollywood es lo que es Estados Unidos. En Estados Unidos también hay mucha pobreza. A veces nosotros hacemos un mundo imaginario y pensamos que Estados Unidos es ese país grandioso que vemos con las casas grandes separadas. Y no es así, no es así. Entonces, no todo lo que nos vende Hollywood, las películas, es lo que es. Y no es que el sistema de justicia americano tampoco sea al 100% perfecto. Sin embargo, apuestan por la pena de muerte. Sin embargo, Japón apuesta por la pena de muerte. Singapur apuesta por la pena de muerte. Corea del Sur también. Y te hablo en el caso de criminales. Hay otros países donde a los corruptos los matan. No queremos llegar tan lejos, pero a criminales que causan daño a nuestros niños y niñas, pues esos no merecen vivir. A criminales que se dedican al sicariato, tampoco. No te escucho. Muy bien, doctor, muy interesante la propuesta. En realidad, yo creo que los partidarios de
de la pena de muerte, que no son pocos. Hay muchas personas que comparten esta idea de querer instaurar la pena de muerte en el Perú. Obviamente, seguramente se van a sentir con afinidad en cuanto a la propuesta que usted plantea. Para poder ir cerrando, doctor, con esta pequeña entrevista, díganos por qué usted y por qué no otro candidato. ¿Qué lo hace diferente de otro de sus candidatos que también hemos tenido la oportunidad de entrevistar en esta oportunidad, en este espacio? ¿Por qué tendríamos nosotros que elegirlo a usted y no a los demás? ¿Qué lo hace diferente al resto? Porque yo no soy, como dicen, yo no soy mermelero, yo no soy sobón, yo soy fujimorista de corazón. Pero si yo veo un acto de corrupción, sea en un partido distinto al mío, yo voy a ser el primero en decir, esto está mal, implacable. Y si veo un acto de corrupción dentro de mi partido, de la misma manera. Si hay gente ligada a mi partido en el Vacunagate, esa gente debe apartarse del partido. No podemos nosotros decir, el del otro partido ha hecho mal, el del otro partido es corrupto, y disculpar a los nuestros. No, porque yo cuando trato de ser firme, de tener mano dura contra la corrupción, no solamente veo hacia afuera, sino también hacia adentro. Porque si no, no sería consecuente con mis ideas. Yo soy un convencido de que el Estado, y cuando tenga la oportunidad de estar en el Congreso, lo voy a hacer. Voy a presentar iniciativa tras iniciativa para que los gastos que realiza quienes administran el Estado sean gastos acorde con nuestra realidad. No es justo y no es posible que en un país en quiebra, en un país que no es desarrollado, en un país donde mucha gente vive en la pobreza, donde mucha gente no tiene 5 soles para comer, nosotros inauguramos una obra de infraestructura y nos gastamos 80.000, 100.000 soles. Como el ejemplo, el bypass del Óvalo Grau. Una gran inauguración, se contrataron orquestas, bandas, mira, vamos a inaugurar el bypass del Óvalo Grau. ¿Para qué? ¿Para qué gastar 80.000 soles que familias no tienen? ¿Por qué los ministerios tienen que regalar zapatos, tacones, blusas, ternos, carteras, canastas navideñas a sus trabajadores, a los funcionarios públicos, a los servidores públicos, que no tienen un sueldo? Claro, es fácil regalar de todo con la plata de otro, ¿no? Porque como no es su plata y encima roban, pues es fácil decir, llegó Navidad, ¿cuántos trabajadores hay en el Ministerio del Interior? 1.000 trabajadores. Y entonces para los 1.000 vamos a regalarle su canasta y vamos a regalarle su cartera para las chicas y sus zapatos para los chicos o su billetera para los chicos. Claro, como no es tu plata, tu Estado gasta lo que quieras, ¿no? Porque es la plata de todos los peruanos. Eso no debe ser. Y yo voy a presentar proyectos de ley para limitar esos gastos inútiles, esos gastos estúpidos. Esa va a ser una de mis preocupaciones, porque un país como el Perú no puede darse el lujo de que quienes administran el Estado derrochen el dinero a manos llenas, porque es dinero que no es de ellos, no es de ellos. Cuando hay gente que se muere de hambre, estos señores no pueden gastar ese dinero. Y quienes incurren en gastos inútiles, quienes incurren en gastos que no tengan que ver con la función que desarrolla el ministerio, pues tendrán que ser separados del cargo, tendrán que ser acusados y a la vez tendrán que devolver ese dinero aún de su propio dinero. Porque fácil es, pues, como repito, gastarse la plata de otro, ¿no? Disponer de la plata de otro. Como no es mi plata, compro canastas, le regalo zapatos, o le doy de todo. Y eso debemos parar. Y yo me propongo verificar y ser minucioso con todos los gastos que realice el Ejecutivo. Y no solo el Ejecutivo, sino también los otros poderes del Estado y los organismos autónomos. Muy bien, doctor Alarcón, ha sido un placer compartir Doctor este Aldair, espacio de diálogo con usted. ¿Sí? Doctor Aldair, yo quisiera hacer una interrupción para continuar con unas preguntas al candidato doctor Alarcón. No hay problema. Bien, como usted sabe, bueno, como todos sabemos, el fujimorismo tiene un voto duro, tiene un voto fuerte, y eso quedó demostrado en la elección del año 2016,
logrando que la candidata Keiko Fujimori quede en primera vuelta y coloque más de 70 congresistas en el Congreso de la República. Lamentablemente esta época de gobierno ha generado pues un desgaste, lo que genera tras la primera disolución del Congreso y digamos los rostros antiguos del fujimorismo, ¿no? Entonces eso sin duda le ha generado una merma en los votos a la candidata a la lideresa. Entonces usted como miembro del partido, ¿qué propone como la nueva propuesta del fujimorismo? La nueva propuesta del fujimorismo debe ser abrir los brazos a quienes son fujimoristas de verdad y se identifican con el fujimorismo, y no abrir los brazos a reciclados de otros partidos políticos. Yo me retiré del fujimorismo en el año 2013-2014, estuve distanciado de este partido que tanto quiero, precisamente por eso, porque le abrieron la puerta a reciclados de otros partidos, los hicieron presidentes del Congreso de la República, lo hicieron presidente del Congreso de la República a uno de estos señores y finalmente nos clavó un cuchillo por la espalda. Entonces, eso es lo que no se debe hacer. Si queremos refundar el partido, si queremos ser consecuentes, debemos trabajar con quienes identifican realmente con el fujimorismo, con el partido. Hoy en día en el Perú se busca fortalecer a los partidos políticos. Y una de las formas de fortalecer a los partidos políticos es dando la oportunidad a las personas que se identifican de corazón con el partido. Y por ello es que yo estoy aquí y es por ello que después de haber sido duro con el partido, porque como yo ya dije hace un momento, si yo tengo que criticar y tengo que poner mano firme, no solamente es hacia afuera, sino también es hacia adentro, hacia nuestro partido. Yo fui crítico y fui duro con nuestro partido y sin embargo estoy aquí nuevamente. Me abrieron las puertas y esa es la tendencia y eso es lo que se debe hacer. Fortalecer, promover a los fujimoristas de verdad y afianzar a los partidos políticos en el Perú. Bien, entonces, siguiendo ese orden de ideas, doctor Alarcón, se ha generado también, digamos, un voto de rechazo hacia la lideresa. ¿Qué plantea usted a los votantes en general para que se pueda producir esa reconciliación, primero entre peruanos y segundo entre los seguidores del fujimorismo? ¿Qué planteo? La verdad, nada. ¿Qué puedo plantear? Porque la gente que está en contra del fujimorismo, esa gente no va a cambiar porque yo les diga unas cuantas palabras. Sin embargo, si Keiko Fujimori llega a la presidencia del Perú y hace una destacada función como presidente de la República, como lo hizo su padre en los 90, pues allí sí, los que son antifujimoristas, creo yo que van a reconocer y van a dar crédito a que realmente el fujimorismo quiere hacer patria, que realmente el fujimorismo quiere generar bienestar social. Y yo me comprometo a ello. Soy el primero en comprometerme a ello. Hoy, en este momento, decirle a los fujimoristas acérrimos, aquellos que no se identifican con el fujimorismo y que golpean a nuestro partido, decirle algo es, pues simple y sencillamente, gastar palabras en vano. Porque les digo, y no porque les diga, lo que les diga, van a hacer caso. Los conozco. Hace un momento estaba manejando por la calle y un tipo me dice algunas cosas, ¿no? Yo he bajado mi luna y le he contestado, me da vergüenza escucharte. Primero porque el señor no me conoce y comienza a gritar tonterías. Entonces, a esa gente no la podemos cambiar. Esa gente ya tiene un pensamiento fijo. Es difícil de cambiar. La única forma de cambiar a esa gente es en un eventual gobierno de nuestra lideresa Keiko Fujimori y con los hechos, demostrar a esa gente que le estamos cambiando la vida, que le estamos generando un nivel, una calidad de vida superior a la que tenía antes de la llegada de nuestra presidenta, de nuestra lideresa. Pero para ello nosotros debemos llegar a gobierno. Ahora poco le puede decir a aquellos que no comulgan con nosotros, ¿no?
Yo cuando hablo de corazón para todos, pero sé, como dices tú, que tenemos un antivoto y esa gente es muy difícil de convencerla. Y yo creo que para convencerla se necesitan hechos y no palabras. Y para tener hechos tenemos que llegar a la presidencia. Doctor Alarcón, en ese sentido, todos sabemos que así como hubieron cosas negativas en el gobierno del ingeniero Alberto Fujimori, también hubieron cosas positivas. En ese sentido, ante un eventual gobierno, siendo usted un rostro nuevo del fujimorismo, ¿cree usted que la candidata debería alejarse de los viejos rostros del fujimorismo? Yo pienso que no se trata de alejarse de los viejos rostros del fujimorismo. Yo pienso que se trata de renovar cuadros, pero eso no implica alejarse, ¿no? Porque la experiencia queda, la experiencia queda. Y creo yo que el legado del gobierno de Fujimori es grande. No hay ningún otro presidente en la historia del Perú que pueda decir, ¿no? Que pueda hacer mención de los logros expresos que se hicieron durante su gestión. Derrotar al terrorismo, pacificar el Perú, no es cosa sencilla, no es cualquier cosa. Los jóvenes de hoy no saben lo que era el terrorismo. Ellos se ríen, no conocen lo que era el terrorismo, no conocen o no han visto la gente morir en la sierra, en el valle. Ellos no han visto los coches bomba, no han sufrido los apagones, no han perdido seres queridos. Entonces, no entienden la dimensión de la obra de pacificar el Perú. Ellos no conocen la hiperinflación en la que se vivía en los 80. Llegamos a 2 millones% acumulado. El camino de Venezuela. Llegamos a las colas, estamos volviendo a las colas, dicho sea de paso. Bueno, las colas inmensas que habían para conseguir alimentos y para conseguir productos del día a día. No conocen esa vida, no han vivido. Entonces, es importante que reconocer y aprender un poco de lo que se hizo en la década del 90 bajo el mandato del presidente Fujimori, estabilizar la economía, pacificar el Perú, institucionalizar el Perú y preocuparse por la educación. Fujimori construyó más de 3.000 colegios, el único presidente que se puede jactar de haber construido más de 3.000 colegios. Pero no solo quedó en construcción de colegios, sino que Fujimori se preocupó por la nutrición de los niños. Y yo fui uno de ellos, porque yo cuando iba al colegio, a mí me daban mi desayuno escolar y no me daban cualquier cosa de desayuno. No me daban un plato de arroz con un huevo frito. No, me daban trigo, me daban quinoa, me daban galletas de soya y lo recuerdo perfectamente. Me daba Fujimori, me daba mis zapatos, mi uniforme. Ahora no hay eso. No nos interesa. Solo nos interesa cemento, cemento y más cemento. Las universidades privadas, por ejemplo, grandes edificios de acero, hormigón, vidrios, hermosos edificios. Nos vamos al ranking de Shanghái o a los rankings internacionales para ver los puestos de las universidades. Una vergüenza, una vergüenza. Sin embargo, se acomodan la corbata los funcionarios de las universidades que ganan un platal y dicen, tengo el auditorio más moderno del norte del Perú, me costó más de 100 millones. ¿Qué me interesa a mí si tienes el auditorio más moderno del norte del Perú o si tienes el auditorio más moderno de Latinoamérica, si estás en el ranking 10.000 o 20.000 de universidades del mundo? Me da vergüenza más bien. Entonces, situaciones como esa es la que debemos cambiar. Priorizar en el Perú es lo que hace falta. Estamos llenos de basura por todo el Perú. Entrando desde el aeropuerto del Callao, para llegar a Lima pasamos por cerros de basura a la derecha, a la izquierda. Viniendo de Lima a Trujillo, pasamos por toda la Panamericana, basura a la izquierda, basura a la derecha. Cerros de basura. ¿Qué hace falta? 5.000 millones de soles para dotar a 273 ciudades del Perú de infraestructura de relleno sanitarios para residuos sólidos. ¿Se hace? No. ¿Por qué? Porque se prioriza gastar 4.000 millones y pico para Juegos Panamericanos, para que finalmente esa infraestructura quede abandonada. E infraestructura que se necesita y que se va a usar día a día como los rellenos sanitarios, se dejan de lado. No se prioriza en el Perú. Se prioriza gastar en tonterías, comprarle cositas a los funcionarios, a los servidores, darle su canasta navideña,
darle sus regalos. Eso no debe existir en un país como el nuestro. Eso es corrupción. Muy bien, doctor. Y para ir cerrando ya la entrevista, que por cierto ha sido muy, muy interesante, enriquecedora, un hecho muy anecdótico en el Perú es que los últimos presidentes llegaron al poder con una importante intención de cambiar la Constitución, especialmente Toledo y Ollanta-Humala, pero hemos visto en el desarrollo de sus funciones que solamente quedó en ofrecimientos. En todo sentido, hay muchos candidatos aspirantes a la presidencia que están planteando un cambio radical en la Constitución. Muchos juristas y analistas políticos señalan que eso no corresponde y que solamente deben hacerse reformas, pero que no generen gran trascendencia en el cambio de la Constitución. ¿Qué plantea usted y a qué digamos, usted atribuye el hecho de que la Constitución del 93, que es una Constitución muy criticada, declarada inconstitucional por muchos especialistas, ahí tenemos al doctor Borea, que le llama el documento del 93, sin embargo es la Constitución que ha regido efectivamente el desarrollo del país hasta el día de hoy? ¿Qué le merece eso a usted como candidato al Congreso? Realmente me da pena, a mí me da pena escuchar a señores como Borea, escuchar a la gente en las calles, escuchar a candidatos decir, hay que cambiar la Constitución. Me da pena, me da pena. Una Constitución que ha traído estabilidad al país, la queremos cambiar. La Constitución que ha sido la más ampliamente desarrollada por el Tribunal Constitucional y la queremos cambiar para comenzar de cero, para comenzar a interpretar de cero. Una Constitución que cuando se pregunta por las calles a estos señores que dicen hay que cambiar la Constitución, su principal argumento no son los artículos o las disposiciones que contiene la Constitución, sino el hecho de que se dio en el gobierno de Alberto Fujimori. ¿Cuántas veces me he topado por gente por las calles que me dice hay que cambiar la Constitución? ¿Por qué la quieres cambiar? Porque se dio en el gobierno de Fujimori. ¿Y qué tiene que ver? Una Constitución no se cambia porque se dio en un gobierno u otro, se cambia porque sus disposiciones son buenas o son malas. En el caso de la Constitución del 93, las disposiciones son buenas, excelentes. Tenemos derechos fundamentales muy bien tutelados en el artículo 2. El derecho a la participación política en el artículo 2, inciso 17. El derecho a vivir en un ambiente sano, artículo 2, inciso 22. Tenemos un número clausus de derechos fundamentales que queda abierto incluso. Sin embargo, la gente dice, hay que cambiar la Constitución. ¿Por qué? Porque se dio en el gobierno de Fujimori. Esa no es causal. Esa no es justificación para intentar cambiar una Constitución que ha traído estabilidad al Perú. Hay algunos que dicen, y puede ser un poco más serio el argumento, hay algunos que dicen, el régimen económico, y señalan, el Perú, con la Constitución del 93, el Estado no puede ser empresario y las empresas se llevan nuestras riquezas. Un poquito de análisis, un poquito de análisis. Ese era el destino del Perú. Ese era el destino del Perú. Y quienes no quieran creerlo, que vean el debate entre Vargas Llosa y Alberto Fujimori en los 90. Vean el debate. Y Vargas Llosa lo plantea y dice, la única forma para solucionar la problemática económica que vive el Perú es privatizar y que el Estado deje de lado la actividad empresarial. Ahora viene el porqué. Ahora viene el porqué. ¿Por qué? Porque tenemos un Estado corrupto. Porque tenemos un Estado corrupto. Y en el año 88, y lo dijo en el debate Mario Vargas Llosa, no Fujimori, sino Vargas Llosa, en el año 88, el Perú, respecto de sus empresas estatales, perdió 2.500 millones de dólares. El Perú en el año 2088, con sus empresas estatales, perdió 2.500 millones de dólares. En aquel entonces, una cifra similar a todas las exportaciones del Perú. ¿Qué quieren? Que sigamos perdiendo dinero día tras día, tras día, tras día, tras día, tras día, con las empresas estatales.
Si hoy en día los gobiernos regionales, los gobiernos locales, distritales y provinciales sirven como moneda de cambio para todos los que apoyan a un partido, ven, te meto a trabajar aquí. Llenan las plazas con sus trabajadores. Eso pasaba con las empresas del Estado. Una empresa que necesitaba para funcionar 100 trabajadores, tenía 1000 trabajadores, porque el partido de turno metía a su gente a trabajar. Entonces, en un país como el nuestro, donde la corrupción es la regla y no la excepción, no podemos hoy en día tener actividad empresarial del Estado, porque si no se convierte la empresa estatal en el festín de todos los corruptos. Ciertamente, nosotros podemos cambiar muchas cosas en el Perú, pero primero necesitamos, y por eso siempre digo, la corrupción es la madre de todos los males en el Perú. Si queremos pensar seriamente en cambiar nuestro país, debemos incorporar a la Constitución Política del Perú la cláusula anticorrupción, inhabilitación permanente para todos los corruptos e imprescriptibilidad del delito. Y con esto no digo que la corrupción va a desaparecer del Perú, porque corrupción hay en todos los países del mundo, pero sí se va a reducir significativamente, porque van a pensarlo 2 veces los corruptos, lo van a pensar 2 veces. Muy bien, doctor. Agradecerle en nombre del Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno. Yo paso a despedirme. Antes de eso, le dejo a usted 1 minuto para que se dirija a la población y luego queda en el uso de la palabra el doctor Aldair León. Buenas noches, doctor Alarcón. Buenas noches, estimado amigo. Estimados amigos, gente que me tiene aprecio, pobladores liberteños. Este 11 de abril, apóyenme marcando la K y escribiendo el número 3 en la región La Libertad. Voy a trabajar para generar bienestar. Voy a trabajar en el Congreso de la República para generar bienestar para todos ustedes. No me importa si la propuesta es de izquierda o de derecha. Si genera bienestar al pueblo, se tiene que hacer. Y ese es mi compromiso. Mi compromiso de trabajar por el bienestar de ustedes. Gracias. Bien, muy interesante el diálogo que acabamos de tener con el doctor Alarcón. Le deseamos mucha suerte en estas elecciones, doctor Alarcón, y bueno, esperemos de que sea el pueblo quien decida finalmente quiénes tomarán las riendas del legislativo en estas próximas elecciones. Sin más que acotar, hay que tener en cuenta a todos nuestros seguidores de que es esta una ventana abierta para poder traer las propuestas de todos los candidatos que tienen desde hecho su plan de trabajo planteado, pero que quizá no tenemos el acceso o la facilidad de poder leer o de poder investigar. El voto informado es nuestra prioridad y por eso es de que se generan estos espacios para poder informar y sea usted finalmente quien decida. Sin más que decir, me paso a retirar. Muchas gracias. Gracias.